Cuando te preguntan si estás bien o estás mal, a veces cogen ganas de preguntar, ¿comparado con qué? ¿No? Comparado con el martes, el miércoles y el jueves, estamos bastante bien. No nos podemos quejar. Así es que contentos de estar con vosotros. Darle las gracias al pastor porque ha asumido la responsabilidad de todo el culto y solamente deciros que la reflexión va a ser breve. Espero que no me quede sin voz y sea más breve de lo que ya va a ser, pero va a ser breve y va a estar basada en los pequeños mensajes que habéis ido recibiendo por el grupo de WhatsApp, los que estáis en el grupo de estudio, en estos días de Navidad. Yo os decía, creo, en el estudio de WhatsApp, os decía, la finalidad no es tanto que podamos aprender cosas, que seguro que las vamos a aprender, sino que la finalidad es que lo que vayamos a escuchar en esta mañana nos lleve a adorar a Dios, nos lleve a alabar al Señor. ¿Qué cosas podemos aprender de la Navidad? Claro, no es exhaustivo, van a ser algunos detalles, pero ¿qué cosas podemos aprender? Lo primero que podemos aprender es que Dios es bueno, la bondad de Dios. Eso es lo primero que creo que podemos destacar de la Navidad. Dios nos ve perdidos, llenos de pecado. No podemos hacer nada para resolver esa situación. Creo que alguien lo ha dicho esta mañana. No podemos hacer nada de nuestra parte, pero porque Dios es bueno, nos quiere salvar. ¿Recordáis la parábola del buen samaritano? Dios, al vernos perdidos, al vernos sin nada que poder hacer para salvarnos nosotros mismos, como ese hombre herido, moribundo, al lado del camino, podría haber hecho como el sacerdote o como el levita, mirar a otro sitio. Dios no tenía ninguna necesidad de salvarnos. No nos salva porque sea algo que Él necesita. Nos salva porque es bueno. Nos salva porque nos ama. Y es hasta el punto de que asume nuestro dolor. Él sufre nuestro dolor. Lo acabamos de recordar. En la cruz, Jesús sufrió el dolor que nosotros merecíamos. Asume nuestro pecado. Siendo sin pecado, se hizo pecado. Asume nuestra muerte. Y todo eso lo vemos en ese pequeño niño que vino y que nació en Belén. En Mateo capítulo 1 y versículos del 20 al 21 dice: lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Sabéis por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la bondad de Dios. En contraposición de la bondad de Dios, tenemos la maldad del hombre. Cuando nos comparamos con el de al lado, muchas veces nos vemos mejores, más buenos. Pero cuando nos comparamos con Dios, podemos decir fácilmente, Dios es bueno y nosotros somos malos. Dios se hizo hombre para venir a salvarnos. ¿Y sabéis lo primero que hizo el hombre? Lo que hicieron los hombres, querer matarle. ¿Recordáis la historia de Herodes, no? Esa es la respuesta del hombre a la bondad de Dios. Querer matarlo desde el mismo momento de su nacimiento como uno de nosotros. Somos usurpadores. Como hombres somos usurpadores del lugar de Dios. ¿Recordáis el pecado original? ¿Cuál fue la idea que nos cautivó como humanidad? Seréis como Dios. Somos usurpadores del lugar de Dios. ¿Y qué mejor manera de acabar
con eso de tener definitivamente el lugar de Dios al que aspiramos, qué mejor manera que matar al propio Dios. Después que partieron ellos, dice en Mateo capítulo 2 y versículo 13, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Desde el mismo momento que nació, Jesús fue buscado para ser matado. Tenemos la bondad de Dios, la maldad del hombre. Pero tenemos más cosas. Carlos, me ha gustado mucho lo que has dicho, porque se parece mucho a lo que voy a deciros ahora. La humildad de Jesús. Dice en Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabéis? La nena trabaja en una ONG con niños desfavorecidos, con niños que tienen problemas, sobre todo económicos, aunque hay de otras clases también. ¿Y sabéis cuál es aún hoy en día un indicador de pobreza infantil? ¿Sabéis cuál es? Cuando los niños no tienen una cama donde dormir. Ese es un indicador. Hay muchas familias en el mundo en que toda la familia duerme en la misma cama, porque solo hay una para todos. Eso mismo le pasó a Jesús, ni siquiera tenía una cama, una cuna en la que poder descansar, en la que poder dormir. Cuando vemos los pesebres vivientes o cuando vemos ese Belén que montamos en nuestras casas, qué bonitos nos parecen los animales, ¿verdad? Qué bonitos se ven, qué precioso. Pero me parece que la realidad no es tan bucólica como puede parecer eso. Como nos decía Carlos, hay animales y los animales pues hacen lo que hacemos todos al final también, ¿no? Pero lo hacen ahí, libremente. Me imagino un establo, seguramente si lo pensáis un poco, sucio, lleno de moscas y de bichos de todas las clases que podáis imaginaros. No sé si alguna vez os habéis tumbado en un montón de paja. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Sí? ¿Es cómodo? ¿Sí? Salvo que luego te pica todo, hasta el colodrillo, ¿eh? Luego pica todo, al menos a mí. No sé si es que soy muy de ciudad y tengo la piel muy fina. Pero luego pica todo. Pues en esas circunstancias nació Jesús. En esas circunstancias, en esa situación. ¿Y sabéis una cosa? Nosotros muchas veces negociamos con Dios. El que más, el que menos, negociamos con Dios. Y vamos al Señor en oración y le decimos, Señor, yo te serviré, pero mira, tú ocúpate de mi familia, de que no nos falte de nada, de la salud. O muchas veces, ¿no? Hay personas que acuden al Señor, Señor, yo iré a la iglesia, pero si sanas a mi hijo, a mi padre, a mi madre, a quien sea. Negociamos con el Señor. O aquellos que hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Yo ofrendo, Señor, pero tú lo multiplicas, ¿vale? ¿No? Yo me imagino que si alguno de nosotros hubiese tenido que estar en la situación de Jesús, hubiésemos negociado con el Padre. Mira, Padre, yo voy y muero en la cruz. ¿Va? Ok, hay que hacerlo. No hay otra manera de salvar a la humanidad, así es que lo voy a hacer. Pero mira, hazme nacer en un sitio delicado. Hazme vivir con abundancia. Hazme vivir bien esos 33 o los años que me toque.
y yo luego muero en la cruz si hace falta. Pero Jesús no hizo esto. Jesús mostró su humildad no solo en la cruz, sino en el pesebre de Belén, naciendo en medio de una familia pobre. Sabemos de José y de María, que eran pobres. Y no solo pobres, también se ha dicho esta mañana, desplazados. Ni siquiera estaban en su casa. Y aún estando en Belén, tuvieron que huir por años a Egipto, como también hemos leído antes. Así es que tenemos la humildad de Jesús. Y en contraposición, igual que por contra de la bondad de Dios hay la maldad del hombre, en contra de la humildad de Jesús está el egoísmo humano. Somos egoístas. Igual que la bondad de Dios hace destacar nuestra maldad, la generosidad, la humildad de Jesús hace ver nuestro egoísmo. Pero ¿sabéis una cosa? El problema del egoísmo humano es que es un engaño. Es un engaño. Tener muchas cosas no satisface. Puede dar cierta tranquilidad a lo mejor, pero no satisface el deseo del corazón, el verdadero. Ni siquiera da seguridad. Mirad, lo que hoy tienes, no sabes si mañana seguirás teniéndolo. Yo creo que los últimos 2, 3 años, si algo nos han enseñado es esto. ¿Cuántos en 2020, al principio de 2020, tenían trabajo, tenían una buena posición, tenían ingresos, algunos incluso ahorros, y estaban tan contentos? Y de un día para el otro se quedaron sin trabajo, perdieron su fuente de ingresos, su posición, tuvieron que gastar sus ahorros e incluso acabaron enfermos o muertos. ¿Cuántos? O este año que termina. Qué felices nos pensábamos que íbamos a ser. Se ha acabado la pandemia, ha vuelto la normalidad. ¿Lo recordáis? Ese era el mensaje. Este año iba a volver la normalidad. Lo que nadie nos dijo es que venía también una guerra y una crisis económica, ¿verdad? Y me imagino, a nosotros no, con todo lo de la dureza que pueda tener una guerra, no nos ha tocado vivir la guerra. Pero ¿os imagináis cuántas familias en Ucrania o en otros lugares donde hay guerra tenían casa, tenían familia, tenían su posición más o menos buena y su plato caliente todos los días en la mesa? Y de un día para el otro, sin comerlo ni beberlo, sin saber cómo ha sido. No tienen casa porque se la han destruido, no tienen trabajo, no tienen dinero, ni siquiera tienen a su familia porque han tenido que mandar a sus hijos, a sus padres, a sus esposos a la guerra. Y esto pasa de un día para el otro, sin comerlo, ni beberlo, ni verlo venir, ni saberlo. Y esta es la advertencia de Jesús en la parábola. Aquel rico que se preocupaba tanto por su riqueza, tanto por lo material, pero nada por su alma. Lucas 12, del 20 al 21. Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has previsto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. La bondad de Dios, la maldad del hombre, la humildad de Jesús, el egoísmo humano. Y vemos alguna cosa más en la Navidad. Vemos un poquito, si me permitís, de la gloria de Dios. Ese egoísmo nuestro no aporta nada, pero en la Navidad vemos un poquito de la gloria de Dios. Aquella estrella que apareció en el cielo el mismo día que nació Jesús nos habla de su gloria.
o aquel coro de ángeles adorando a Dios, nos hablan de la gloria de Dios. Pero esto es importante, pero lo más importante es cómo reaccionaron las personas que vieron esto. ¿Sabéis cómo reaccionaron? Reaccionaron adorando a Jesús. Aquellos sabios de Oriente, en Mateo capítulo 2 y versículo 2, dice: su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Cuando vemos ese resquicio de la gloria de Dios, tenemos que venir y adorar. O aquellos pastores, en Lucas 2:20, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando vemos, cuando escuchamos, cuando leemos la historia de la Navidad, nuestro corazón ve un poquito de la gloria de Dios. Y la mejor respuesta es adorarle. Esa es nuestra responsabilidad. Y nos vamos acercando al final del mensaje. La responsabilidad del hombre es adorar a Dios y a Jesús. Así lo hicieron los ángeles. Así lo hicieron aquellos sabios de Oriente. Así lo hicieron los pastores. ¿Y nosotros? ¿Somos adoradores en espíritu y en verdad, como dice en Juan a la mujer samaritana? Nos gustan las historias con final feliz y que nos emocionan, como la Navidad. La Navidad nos emociona, ¿verdad? Pero eso nos lleva a una verdadera adoración. ¿Qué pasaría si la Navidad no tuviese comidas abundantes, no tuviese regalos, no tuviese reuniones familiares o no tuviese lo que sea que te guste de la Navidad, las luces en las calles o no lo sé? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería nuestra adoración al Señor? Pues mirar, hay muchos hermanos nuestros que están padeciendo persecución. Los ha habido por siglos atrás y los sigue habiendo hoy en día. Y ellos adoraron y creo que adoran en la Navidad, en medio de su pobreza, en medio de su persecución, quizás incluso en la cárcel o dispuestos a morir, porque esa es nuestra responsabilidad, la de adorar a Dios, la de adorar a Jesús. Me gustaría que hoy fuésemos capaces de adorar al Señor por todo eso. Y una última idea, la sabiduría de Dios, es lo que os decía esta mañana en el mensaje, anoche. Dejadme que os ponga un ejemplo. Imaginar una partida de ajedrez. Espero que más o menos todos sepamos un poquito de ajedrez. Hay dos grandes maestros. Los dos son muy inteligentes. Los dos son grandes jugadores. Pero hay uno que es claramente superior al otro. Diríamos que es más sabio. Así que para ganar usa una táctica muy especial. Es un poco extraña, pero por eso muestra esa sabiduría superior. ¿Sabéis? La pieza más importante en el ajedrez es la dama. Si uno de los rivales pierde la dama, está en clara inferioridad. Así es que ningún jugador de ajedrez normal quiere perder la dama. Pero hay veces, hay jugadas concretas en que se usa eso para ganar al contrario. El jugador se deja capturar la dama, pero esa captura de la dama deja al oponente en una situación de fragilidad que lleva al jaque mate, a la victoria del que ha perdido la dama. No sé si es un ejemplo muy adecuado, pero a mí me recuerda a la muerte de Jesús en la cruz. Qué derrota, ¿verdad? Parecía una derrota terrible. Jesús clavado en la cruz. Qué humillación, qué derrota. Pero eso es lo que Dios usó para ganar la victoria.
en Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Sabéis dónde? Triunfando sobre ellos en la cruz. Es la sabiduría superior a la nuestra. Ve cosas que nosotros no vemos. Es la sabiduría que lleva a Dios a hacerse un hombre y nacer en un pesebre. No nos queda nada más, hermanos, queridos, amigos, que reconocer la sabiduría de Dios y postrarnos en adoración a Él. ¿Os parece que para terminar el culto de hoy adoremos con un cántico una vez más al Señor? Hermanos, que el Señor os bendiga.